Hoy quiero hablar sobre aprovechando el tiempo que tenemos. Eso es Dios. Amén, amén. Quiero recordarle a todos mis hermanos que hoy es nuestro primer día de celebración, así que saluda al que está a su lado y diga felicitaciones, felicitaciones, amén. Happy anniversary, happy anniversary. Aprovecha para decir, cumplimos 21 años, amén. Ya no son 50, ni 36, ni 60, son ahora 21 años, amén. Gloria a Dios, amén. El ministerio está jovencito, amén. Y apenas por el estado del Nueva Jersey somos legales, entonces somos niños en el ministerio, amén. Mucho que aprender, un largo camino por atrasar, amén. Hasta que Cristo venga, aquí estaremos haciendo lo que Él nos llamó a hacer, amén. Esta semana estaremos celebrando nuestro aniversario todas las noches. Recuérdense, a partir de mañana en la noche estamos aquí a las 7:30 alabando, glorificando el nombre del Señor. Y cada noche un predicador nuevo, mejor dicho. Y el mañana en la noche estará un pastor que nos ha sido enviado por el pastor Radamés Fernández. Amén. Aunque tendremos a Radamés, él ha enviado a este pastor adelante. Él se llama el pastor Manolo, ¿sí se llama? Pastor Manolo. Él estará con nosotros mañana. Amén. Así que venga preparado para ser bendecido en el día de mañana. Y aquí estaremos todas las noches, de lunes a sábado, y entonces de nuevo el domingo, pero en las noches a las 7:30. El día jueves, I want to talk to the young people. El día jueves, I mean, to all the young people here in the church, our service is going to be the word of the Lord will be brought to us by Pastor Lamont Johnson from North Carolina. Amen. He's going to be preaching in English, and we're going to have the translation in Spanish. So it's going to be a little bit different. Amen. And I want you to invite all the young people. He's a young pastor, very young man. He's anointed, very gifted. I had the opportunity to sit with him. I was highly blessed just in conversation. And so I know that he will be a blessing to all of you as well. He's very relatable, very down to earth. And so I invite all the young people, bring some friends, cousins, amen, young people into this building so that they can receive the word of the Lord. El jueves tendremos al pastor Lamont Johnson, le llamamos cariñosamente Monty, a lo que lo conocemos. Amén. Él estará trayendo la palabra del Señor este jueves y queremos invitar a los jóvenes en particular que inviten familiares, traigan jóvenes de sus familias para que escuchen la palabra del Señor. Y el sábado también tenemos una hermosa celebración completa con bautismos y una fiesta después. Amén. Así que no se lo pierda. Todas las noches serán muy gloriosas, muy hermosas. Tenemos algunos invitados más. Amén. Entonces cada día le dejaremos saber lo que se aproxima para el día siguiente. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos en este día? Amén. Tengo una breve exhortación que quiero compartirles y es mi deseo, amén, especialmente después de ese drama, simplemente poder concientizarnos, amén, ya que este viene siendo como nuestro año fiscal, el principio de nuestro año fiscal, amén, ministerial, darles una palabra que creo que es muy práctico, muy sencillo, pero a la misma vez puede ser de gran edificación para su vida. Y quiero hablarle de cómo vivir por los principios bíblicos, cómo aprovechar el tiempo de vida que Dios nos ha dado en esta vida, en esta tierra, amén, cómo vivir por los principios de la palabra del Señor. Para esto le voy a pedir, así como solemos siempre hacer, ponernos de pies con la palabra de Dios en las manos, abriendo nuestras Biblias a Efesios capítulo 5, amén. Vamos a leer los versos 15 al 17. Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. Y cuando todos lo tengan con una gran sonrisa, me dejarán saber diciendo amén. Amén. Gloria a Dios. Escucho amenes, pero no veo sonrisas. Me gusta ver dientes blancos o amarillos, pero dientes. Gloria a Dios. Amén, amén. Una gran sonrisa, diga amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Así pues, de pie, vamos a leer todos juntos los versos del capítulo 5 del libro de Efesios, versos 15 al 17. Así dice la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Una de las lecciones y de las lecciones más interesantes y quizás más frecuentemente revisitada en mi mente es el hecho de que verdaderamente el tiempo vuela. El tiempo de la vida es corta y el tiempo vuela. Me recuerdo
no hace mucho tiempo, por lo menos en mi mente, que yo tenía 15 años, 16 años y hoy tengo 30 años y no puedo creer lo rápido que los años han volado, ¿verdad? O sea, yo era un niño y ahora tengo niños, ¿verdad? Y mami y papi eran jóvenes y bueno, son jóvenes y lo que me doy cuenta es que el tiempo vuela, o sea, verdaderamente la vida es corta. Y no quiero amargarlos, pero la vida es corta y verdaderamente esto nos da a nosotros una gran, un recordatorio de que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos. No tenemos tiempo para perderlo en necedades o en cosas que en realidad no son importantes en nuestras vidas. Somos creyentes por encima de esto y nosotros vivimos nuestras vidas con propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Tengo una misión que cumplir. Dios me creó con una razón. Y entonces el descubrir cuál es esa razón y cumplir ese propósito de mi vida se hace una gran prioridad en mi vida. No tengo tiempo que perder porque entendemos como creyentes que tarde o temprano todos tendremos que darle cuenta a un Dios soberano, al Dios que te salvó, al Dios que te amó, pero al Dios que es juez de toda la humanidad. Y tarde o temprano, sea por arrebatamiento o por la muerte que nos separe de esta tierra, todos nos presentaremos ante ese gran rey. Y yo no sé de usted, pero yo quisiera poder dar el tipo de reporte que Jesús dio cuando Él dijo, yo te he glorificado en la tierra, dice Juan capítulo 17, y he acabado la obra que tú me diste hacer. Yo no sé de ti, pero yo quiero poder presentarme delante de Dios y saber que en mis 40, 50, 60, 70, 80, 90 años de vida que Dios me haya regalado, que yo pueda decirle al Señor, he acabado la obra que tú me has dado para hacer. No hice mucho más, no hice menos, hice exactamente lo que tú me llamaste a hacer. ¿Cuántos están viviendo sus vidas con ese fin en mente? Este tiene que ser nuestra meta, nuestra actitud, entendiendo de que sí vamos a darle cuenta a Dios por todo lo que hicimos y todo lo que dejamos de hacer. Y qué importante es esto, ya que entendemos de que en la vida hay tantas distracciones, tantas cosas que queremos, podemos hacer, que nos pueden distraer del propósito verdadero de tu vida, de la meta o el propósito para el cual Dios te creó. Y si hemos de decir que nosotros, Señor, hemos completado la obra, tenemos que entender que esto no va a pasar automáticamente. Tendrá que requerir de nosotros una actitud, una forma de vida que sea intencionalmente diseñada y enfocada en hacer el propósito de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que eso es lo que todos nosotros deseamos. En este texto aquí el apóstol Pablo empieza diciendo, mirad pues con diligencia como andéis. Y él dice esta expresión, y la palabra con diligencia significa que sea intencional, o sea, cuidadosamente, meticulosamente. Mira cómo tú estás viviendo tu vida. Él le está describiendo que lo que tú estás haciendo en tu vida lo debe hacer con exactitud, con precisión. O sea que no simplemente voy a pasar esta vida a ver lo que pasa, vamos a ver qué llega a mi vida, qué oportunidades vienen, sino que Dios dice, yo quiero que tú tomes las riendas de tu vida, o sea, en mi nombre, y comienza a hacer mi voluntad, comienza a vivir por fe, comienza a vivir intencionalmente. ¿Sabe cuál es la diferencia? Yo en realidad me trae tanto gozo ver y entender esta realidad. Que la diferencia entre muchas otras, entre nosotros que creemos y confiamos y vivimos en el Señor y el mundo, es que a pesar de que a todos nos acontecen cosas buenas y malas, nosotros no somos víctimas. Yo no soy una víctima de la vida. Yo tengo un destino determinado en Dios. Todo lo que me pasa con un propósito. Lo bueno que viene en mi vida proviene de Dios. Y lo malo que yo vea en mi vida ha sido diseñado para perfeccionarme. No soy víctima, soy beneficiario de todo lo que me pasa. Yo gano y solo gano. Es un win-win situation. En el mundo viven victimizados. Me pasó esto, me pasó lo otro. ¿Qué voy a hacer? Y pero los creyentes no vivimos así. No me pasan las cosas. Dios la permitió. Gloria a Dios. Señor, ¿qué tú quieres para mí? Entonces no vivimos con una actitud de víctima y de perdedor, sino de victoria en victoria. Vivimos nuestras vidas entendiendo que todo tiene un propósito en nuestras vidas.
Los versos anteriores Pablo dice, despiértate tú que duermes. O sea, él está entendiendo de que nosotros, quiere expresar que nosotros como creyentes no podemos vivir nuestra vida como sonámbulos, no sabiendo hacia dónde vamos o hacia de dónde venimos, sino que nuestras vidas tienen que girar alrededor de un propósito específico. Y él comienza en estos versos a enumerar algunas razones por las cuales nosotros debemos vivir con un propósito, entendiendo que primeramente, él dice que debemos vivir no como necios, sino como sabios. El vivir como una persona que no tiene dirección es vivir neciamente. El sabio planifica las cosas. El sabio cuando va a construir algo, él hace un diseño y después él utiliza ese diseño para poder construir y saber que todo lo que hizo fue correcto y fue conforme al diseño original. El que es sabio planifica, el que es sabio anticipa. Más que es necio, simplemente se pone a hacer y deshacer cosas sin en realidad entender el fin en mente. Y es así que el apóstol Pablo aquí nos quiere aconsejar que no seamos como necios, sino que seamos como entendidos. Ahora entendemos que aún para este consejo tenemos el balance que nos trae el apóstol Santiago en el capítulo 4, donde nos dice a nosotros que nadie en realidad puede hacer planes por sí mismo, sino que tenemos que saber que en todo Dios tiene la última palabra. Esto está en Santiago capítulo 4, verso, si no me equivoco, 17. Él dice, debemos decir que si Dios quiere o si Dios permite, mañana haremos esto. Ahora, el hecho de que eso sea una realidad, no perjudica o no indispone que usted haga planes, sino que nosotros como creyentes debemos, si vamos a ser sabios, debemos vivir intencionalmente, debemos vivir con propósito, pero todos nuestros planes sometidos a la última aprobación de Dios. Dígame otra vez. Haga planes, prepárense, pero en todos tus planes, someta tus planes en las manos de Dios. Tenemos que saber que Dios tiene algo para ti. Y Él intenciona que tú obres, que tú actúes en ese plan, siempre y cuando todos tus planes están sometidos a Dios. Él continúa diciendo en el verso 16, aprovechando bien el tiempo. Y es aquí donde él hace referencia al hecho de que los tiempos en que vivimos son tiempos malos. Aprovechando bien el tiempo indica de que no tenemos toda una eternidad para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Él dice aprovechando el tiempo, él está entendiendo con esta expresión de que cada uno de nosotros tenemos un tiempo definido dentro del cual tenemos que cumplir y vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Es un tiempo que tenemos que aprovechar. Esa expresión, aprovechar, es una expresión de mercancía. O sea, ganarle provecho. Significa que si vendí algo por una cantidad, si compro algo por una cantidad, al venderlo, debo venderlo para un poco más, para poder sacarle un provecho. La vida tiene que ser de esta manera. Yo tengo que sacarle provecho a la vida. Si Dios me ha dado mis 60 años de vida, yo tengo que vivir mi vida planificándolo como si tuviera 80. O sea que mis 30 años de vida que quizás me puedan quedar a mí, que yo me asegure, bueno, no 30, porque ese sería muy joven, ¿verdad que sí? Vamos a tirarme un poco más. Pero en el tiempo que yo tenga, asegurarme que en ese tiempo lo viví bien aprovechado, invirtiendo todo mi tiempo en la gloria de Dios y en lo que a Él le aparece bien para mi vida. ¿Cuántos me están entendiendo? A veces para la mercancía, para los negocios, hacemos más planificaciones que lo que hacemos en cuanto a nuestra propia vida para la gloria de Dios. Y Él dice, aprovecha bien el tiempo, añadiendo porque los días son malos. Enfatizando el hecho de que vivimos en tiempos que algunos de los enemigos nuestros, en cuanto a cómo nosotros manejamos nuestro tiempo, es la malicia, el pecado y las cosas de este mundo. En los tiempos de Pablo, él decía, aprovecha bien el tiempo porque había persecuciones. Y también porque en Éfeso había mucha mundanalidad alrededor de ellos. Y él dice, aprovechen su tiempo. Entonces es tan importante que entendamos esto. Porque no todo lo que consume tu tiempo necesariamente es pecado. Pero sí te puede desviar de tu tiempo. Sí te puede desviar de tu meta de invertir tu tiempo en las cosas del Señor. Y hablaré de eso un poco más. Pero él continúa hablando sobre estas cosas y él dice, porque por tanto no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Él aquí está diciendo que lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es un plan. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para ti?
Dios te ha diseñado con dones y habilidades que nadie más en tu vida o en la iglesia lo tiene. Dios te lo dio para ti específicamente hacer y cumplir. Nadie tiene el testimonio tuyo y nadie puede dar tu testimonio mejor que tú mismo. Dios te diseñó y Él tiene un plan para con tu vida. De manera que si vivimos nuestras vidas enfocadas, si vivimos nuestras vidas intencionalmente, podremos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y me fascina que Dios quiere que nosotros entendamos. O sea que esto es un asunto de darle mente. No es que yo voy a orar, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Siéntate, analiza, entienda cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Dios no solamente desea que tú conozcas su voluntad, sino que tú lo entiendas. Todos sabemos que Dios nos ha llamado a predicar. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo es que Dios quiere que tú lo hagas en tu vida? Esto lo tienes que entender. Tienes que enfrentarte con la palabra de Dios y entender, Dios, ¿cómo tú intencionas que en mi vida se cumpla la gran comisión? ¿Cómo es que tú intencionas que en mi vida, mis dones y mis talentos te traigan gloria? El pastor Bernardo encontró su camino. Los pastores y los ministros de la iglesia encontraron su camino. Pero Señor, ¿qué es el camino que tú tienes para mí? ¿Cuál es tu perfecta y santa voluntad para con mi vida? Quiero entenderla. ¿Cuántos no han orado de esta manera? Esto requiere que tú le des mente, que tú te sientes orando, Señor, dame sabiduría. Dios te dio una mente para lo que lo uses. Nuestra cultura, a veces cristiana, gira alrededor de un misticismo, de que como que Dios místicamente te va a revelar tu propósito. No, get in God's face, póstrate, busca en la palabra de Dios, examina tu corazón, invita al Espíritu Santo y comienza a trabajar. Empieza a descubrir qué es lo que Dios te ha llamado a hacer. Oh, ¿cuánto me están entendiendo? La fe no te inmoviliza, la fe te activa. Tu fe, tu confianza en Dios debe activarte. Y Él dice que si nosotros aprovechamos bien el tiempo, no como necios, sino como sabios, nosotros podremos entender cuál sea la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y esto requiere que nosotros entendamos de que Dios tiene cosas para la cual Él nos salvó. O sea, dice Efesios 2:10 que Dios en Cristo nos ha creado para buenas obras, la cual Él preparó de antemano. O sea que hay algo que Dios tiene para ti hacer. Dios de antemano, Él lo planificó. No es que Dios se lo está inventando. Bueno, vamos a ver qué le damos a hacer a esta hermanita. No, ya Dios tiene tu ministerio en su corazón. Él tiene el propósito para el cual Él te creó. Ya está en ti. Está en ti la responsabilidad de aprovechar el tiempo, no distraerte y descubrir, entender y cumplir esa función. ¿Cuánto quieren decirle al Señor esta noche? Señor, quiero hacer tu voluntad para mi vida. Oh, come on, tenemos que vivir para esto. Este es el propósito para el cual hemos sido creados. Tenemos que entender que si Dios te salvó a ti, Él te salvó con el propósito de que tú hagas algo para su gloria. Dios te salvó y Él tiene un destino en Él que tú has de cumplir. Pero ¿qué sucede? Que tan frecuentemente las cosas de esta vida, las luchas, las distracciones, las responsabilidades de esta vida nos distraen. Y encima de eso, a veces nuestra propia mentalidad, la forma que pensamos, manifiestan prioridades que están fuera de orden. Y a veces nos afanamos más por cosas materiales que las cosas espirituales. Invertimos más tiempo en cosas materiales y cosas que son pasajeras que en cosas que son espirituales y que son duraderas. Es como alguien que está acomodando los muebles en una casa que se está quemando, afanándose por cosas que al final de cuentas van a ser consumidos. Entonces tenemos que entender verdaderamente si el tiempo es corto y yo tengo que rendirle cuentas a mi Dios. ¿Cuáles deben ser mis prioridades entonces? Hay muchas cosas que son necesarias en esta vida, pero no deben ser las prioridades que gobiernan nuestras vidas. El trabajar, el jugar, el pasar tiempo con nuestras familias, socialmente, el interactuar con hermanos, el ayudar a los pobres. Todo esto es importante, necesario y cada uno son prioridades en nuestras vidas.
Pero también está la prioridad de meternos en la casa, en la cara de Dios y buscar su rostro y entender mi función o mi propósito para el cual Él me creó. ¿Cómo podemos nosotros balancear? ¿Cuáles deben ser los pensamientos que gobiernan nuestra mente cuando hacemos el balance de nuestras vidas? Y yo quisiera darte en esta tarde 6 prioridades de cada creyente. Si tienes cuadernos, lapiceros, yo creo que tú apuntes estas cualidades, estos principios, estos pensamientos que le ayudarán a usted a gobernar bien, a aprovechar bien su tiempo para la gloria del Señor. Cuando yo pienso en asegurarme de que mis prioridades sean prioridades que verdaderamente sean las prioridades de Dios, yo pienso en la persona de Jesucristo. Ya que Él sí pudo decirle a su Padre: Padre, he completado, he acabado la obra que tú me diste a hacer. Entonces, para mí, entender lo que fue en cuanto a pensamientos y en cuanto a estructura de pensamientos, entender la mente de Cristo, para mí me ayudará a mí cumplir mi propósito. Y para poder así también decir, como dijo nuestro amado: Señor, he completado la obra. Hay tantas cosas que nosotros en algunas ocasiones nos afanamos por esto y lo otro, y al final de cuentas son prioridades menores en comparación a cosas que son más eternas y más importantes. Y yo te digo a ti en esta tarde, si vamos a ser exitosos en cuanto a vivir una vida que aproveche bien el tiempo y glorifique a Dios, tenemos que hacer las prioridades de Dios nuestras prioridades. Lo que a Dios le importa, eso me tiene que importar a mí. Hello. Diga conmigo: lo que a Dios le importa, eso es lo que me tiene que importar a mí. Y las prioridades mías tienen que ser las prioridades de Dios. Entonces, en esta tarde yo quiero que lo que vamos a hacer, a medida que repasemos cada uno de estos puntos o principios de la vida cristiana, y lo voy a repasar rápidamente, es que usted entienda que la meta es, conforme Hebreos 12:1, que nos despojemos de todo peso y pecado que nos sedia, para que podamos correr la carrera que Dios nos ha llamado a correr. Y una de las cosas que me fascina de ese texto, y solamente voy a comentar esto, es que Pablo dice que nos despojemos. ¿Sabe lo que significa despojarse? O sea, quítate. Él estaba pensando en su mente sobre una persona que corre un maratón. Y los que corren en los maratones, o los que corren en las carreras olimpiadas, ellos corrían desnudos, porque lo que no querían es que ninguna ropa de lo que ellos se vestían en ese entonces fuera algo que causara fricción para que no pudieran correr a toda velocidad. Entonces, en esos tiempos se acostumbraba despojarse o quitarse toda la ropa para ellos correr más ligeramente. Por más rara que sea esa visión, usted se puede entender que eso permitía que corrieran más rápido, el correr desnudo. Y Pablo utiliza esa figura ilustrativa para decir: despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Y un pensamiento que podemos rápidamente desprender de ahí es que él hace una clasificación de dos cosas: de todo peso y pecado. Y esto hace una distinción, ¿verdad que sí? Hay cosas pecaminosas en nuestras vidas que nos detienen de cumplir el propósito de Dios. Y esta es más obvia. Y esas cosas tenemos que lucharlas y llevarlas cautivo y arrepentirnos y vivir una vida santa. Pero él dice que también que nos debemos despojar no solamente del pecado, sino del peso y del pecado que nos asedia. O sea que hay cosas en nuestras vidas que no son pecaminosas, pero que son peso. Van a haber cosas en tu vida en las cuales nos involucramos, invertimos tanto tiempo y quizás no son pecaminosas, pero sí te asedian. Y lo que Dios te está llamando a hacer es determinar cuáles son las cosas en tu vida que te están asediando, que te están cargando, que te están arrastrando. Y yo soy muy cuidadoso de no decir cosas como el ver la televisión es pecado o el jugar deportes es pecado. Pero la realidad es esta: quizás para mí el ver la televisión no es un pecado porque no me es un peso ni me asedia, pero quizás para ti lo es. Quizás para ti el deporte te es algo que te pesa en tu vida, porque inviertes tanto tiempo en tu deseo, en tu pasión, que esto trae peso a tu vida espiritual. O sea, que se entienda que lo que te puede hacer un peso a ti no es un peso a mí, pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y evaluar qué es lo que hay en mi vida, que quizás no es un pecado, pero me es un peso y me asedia en este caminar. ¿Cuántos me están entendiendo? Tenemos que entender, si es que vamos a hacer una prioridad en nuestra vida, de las prioridades de Dios,
si vamos a hacer lo que Él desea, lo que a Él le importa, una prioridad en nuestra vida, para vivir nuestra vida aprovechando bien el tiempo y poder decirle al Señor en aquel día, Señor, he acabado la obra que tú me diste a hacer. Tendremos que ser honestos con nosotros mismos y evaluar y reconocer cuáles son aquellas cosas que nos dan peso o los pecados que nos asedian en nuestras vidas. Un principio por el cual, el primer principio que debemos vivir, con que la cual debemos vivir es, debemos vivir nuestras vidas con una mira hacia la gloria de Dios. Toda nuestra vida debe ser enfocado alrededor de la gloria de Dios. Jesús dijo en Juan 17, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que tú me diste hacer. Jesús vivió con el propósito de que Dios en todo sea glorificado. De tal manera que cuando aún Jesús veía la cruz, Él decía, Padre, glorifícame para que tú seas glorificado. Aún en su muerte, Jesús dio la gloria de Dios. Aún cuando Él fue encarnado, Juan 1 dice que, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Toda la vida de Jesús, sus milagros fueron hechos para que la gloria del Padre sea conocido. Toda la vida de Jesús daba vuelta, evolucionaba alrededor de traerle gloria. Así tú y yo también tenemos que vivir nuestra vida para la gloria de Dios. No para mi satisfacción, no para mis deleites, no para mis placeres. Yo vivo para glorificarle a Él. Tú has sido diseñado, tú has sido creado. Y dice la palabra de Dios que tú fuiste redimido para la gloria, la alabanza de su gloria. Nuestras vidas tienen que girar alrededor de la búsqueda de la gloria de Dios y no la nuestra. Dios te creó para este propósito. De manera que yo tengo que ver cada oportunidad de mi vida, cada situación, cada circunstancia como una oportunidad para traerle gloria a Dios. Hay oportunidades en nuestras vidas donde tenemos siempre una decisión que hacer. Todos los días tú tienes decisiones que tienes que tomar. Y en esa decisión tú tienes dos oportunidades. O hacer lo que a ti te agrada o glorificar a Dios. Hago lo que yo quiero contigo o voy a hacer contigo lo que le trae gloria a Dios. Hago mi justicia o traigo la justicia de Dios. Hago mi parecer o hago lo que a Dios le parece ser mejor. ¿Cuántos saben que a diario somos confrontados con oportunidades donde tenemos que elegir entre vivir para la gloria de Dios o vivir para mi propia gloria? ¿Cuál eliges tú? Tenemos que vivir nuestra vida con cada circunstancia considerando, Señor, ¿cómo puedo yo traerte gloria? En confrontaciones, aún en momentos donde tú eres honrado, ¿cómo tú puedes transformar ese momento de honra en algo que le da gloria a Dios? ¿Cuántos me están entendiendo? Número 2, tenemos que girar nuestras vidas a ser alrededor de la verdad. Tenemos que ser orientados por la verdad. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que el mundo entero vive bajo mentira, vive bajo engaño. La palabra de Dios dice, sabemos que todos somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo piensa que puede ver, pero verdaderamente el mundo está ciego. El mundo tiene sus prioridades todas equivocadas. En vez de cosas de valor, cogen cosas de precio. En vez de cosas de buena calidad, cogen cosas de gran cantidad. En vez de juguetes, en vez de herramientas, quieren juguetes. El mundo no tiene un concepto claro. Vivimos en un tiempo de cosas instantáneas. Yo quiero instantánea gratificación, instantánea éxito, instantáneo placer. Yo lo quiero ahora. Y no me estoy refiriendo a lo que se habló anteriormente, lo que hacemos para Dios, que lo hacemos ayer, sino que me refiero en nuestras vidas diarias. Nosotros tomamos decisiones en base de lo que yo quiero ahora mismo. Y esto no es un principio bíblico. La palabra de Dios nos llama a nosotros a preguntarnos que si las cosas que estoy haciendo son verdaderamente fundamentadas en la palabra de Dios. Tenemos que ser orientados por la palabra de Dios y no mi propio parecer, no mis propios instintos. Yo quiero esto, yo siento que voy a hacer esto. Pero ¿qué son los principios que gobiernan ese pensamiento? Tenemos que regirnos, tenemos que ser un pueblo que regresa a la palabra, que regresa a la verdad, que hace honra a la verdad, porque solamente la verdad de Dios te hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Solamente la verdad de Dios te hace libre del poder del pecado, libre de las consecuencias del alma depravada. Solamente la palabra de Dios te da luz para saber verdaderamente lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, hay tantos creyentes que viven su vida alimentándose con una dieta de palabras aguadas, de verdades, medias verdades.
La iglesia del Señor Jesucristo tiene que vivir por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea el estándar de todo lo que se predique, de todo lo que se dice, de todo lo que se hace. Todo lo que hacemos tenemos que filtrarlo por la palabra de Dios. Número 1, hablamos de centrarnos en la gloria de Dios. 2, buscar y vivir por la verdad de Dios. Y número 3, vivir asegurados de la salvación que Dios nos ha otorgado. Qué lindo es saber que cuando Jesús dijo, consumado es, consumado fue. Qué lindo es saber que cuando Jesús dijo en la cruz de Calvario, lo he hecho todo, he acabado la obra, que nada más se tiene que hacer para que tú puedas ser salvo. Simplemente lo que hizo Jesús por ti fue suficiente. Y al tú poner tu fe en Él, tú fuiste salvo hasta el día que Cristo venga por ti. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Qué significa esto? Que ya yo no tengo que vivir bajo el temor de que yo tengo que hacer algo más para ganarme la salvación. La salvación es por gracia, la hemos recibido, somos salvos por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora lo que yo hago en mi vida, no lo hago porque quiero meritarme el favor de Dios o porque me quiera ganar la salvación, ya la tengo. Ahora lo que hago, lo hago agradecido de todo lo que mi Dios ha hecho por mí. Lo hago para su gloria, lo hago para su honra, lo hago porque le amo. Soy salvo y gloria a Dios que soy salvo. No vivo bajo un temor. Esa seguridad no me da la licencia de pecar. Yo amo a mi esposa y tengo un documento que lo comprueba, pero mi seguridad de mi matrimonio no me provoca a mí de ser tentado por otras mujeres. Al contrario, esa seguridad me da la libertad a mí ahora de poder deleitarme en mi esposa y disfrutarla y conocerla. Así es con Dios. La seguridad que tenemos en Cristo no te debe provocar a pecar, al contrario, debe provocarte a amarlo más, deleitarte en Él más y servirle mejor. Viva la seguridad de lo que Dios ha hecho por ti y no un temor que puede consumir tu mente. No sé cuántas veces he aconsejado, he tenido que aclarar a personas que sin razón o motivo piensan que se van para el infierno. Siempre viven a un temor de que nunca podrán llegar a ser suficientes para Dios. Y yo le digo a ellos, eso es una buena carga, pero no por salvación. Cárgate por eso, porque tú le amas y quieres serle más fiel. ¿Ven la diferencia? Yo aspiro a ser mejor siervo, no porque temo que mi salvación se riesgue, sino porque yo le amo y quiero darle mi mejor. Yo vivo por amor, bajo esa seguridad. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es algo tan importante. Este tercer principio de vivir bajo la seguridad de que la predicación que yo hago acerca de lo que Cristo ofrece, yo puedo hablártelo con seguridad porque yo vivo bajo la seguridad de esa salvación. Amén. Entonces tenemos que entender que estamos en nuestra salvación asegurados y tenemos paz para con Dios. Amén. Yo entiendo que hay aberraciones y exageraciones acerca de esa seguridad. Yo creo que tú puedes perder tu salvación si tú te apartas del Señor, pero si tú te aferras a Él y le amas a Él, no hay pecado que te pueda condenar. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo que enseña Romanos 8. Número 4. Otro principio sobre el cual nosotros nos debemos dirigir es vivir con un énfasis, con un esfuerzo hacia la obediencia. Ya no por la salvación, sino por amor a Dios. Ahora no es motivado para la salvación, sino por causa de la salvación. Yo soy obediente a Dios porque Él me salvó. La verdad que yo he conocido y la seguridad que yo tengo permite que yo manifieste una obediencia que es impulsado, que es ministrado en amor hacia mi Dios. Jesús dijo en su palabra, Padre, así como tú me enviaste a mí a este mundo, yo así también los he enviado al mundo. Hay un mandato de obediencia que Jesús nos ha dejado a todos nosotros, conocido como la gran comisión del Señor. Uno de los pensamientos que debe consumir nuestras prioridades, amados hermanos, es que nosotros tenemos que ser obedientes al mandato de la gran comisión, a hacer lo que Dios te llamó a hacer, a buscar el tiempo, a buscar las oportunidades y seguir tras las personas que Dios quiere que tú te ganes para su gloria y para su reino.
Esto tiene que ser una prioridad y lamentablemente en la gran comisión y este acto de obediencia es algo que se ha convertido en algo condicional. Como quien dice, si tengo tiempo, cuando yo pueda, cuando la iglesia lo organice, entonces testificaré. De ninguna manera. Yo tengo vidas, yo tengo personas que Dios tiene destinado a que yo me encuentre con ellos. Y si yo no estoy obediente haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, Dios me pedirá cuentas y la sangre de ellos estarán sobre mi cabeza y sobre mis manos. Iglesia, tenemos que identificarnos con este mandato. Es una prioridad cristiana. No es un llamamiento de algunos, no es la responsabilidad del pastor o del evangelista. Toda la iglesia de Cristo ha sido llamada a hacer ¿qué? Ir por el mundo, predicar el evangelio, haciendo discípulos de todas las naciones y bautizándolos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Una de las prioridades de nuestras mentes, que debe ser por encima de muchas otras cosas en nuestra vida, es este asunto de obediencia al llamamiento a testificar la de Jesucristo. Jesús dijo, yo he acabado la obra. Él terminó la obra, pero la iglesia todavía no ha terminado la obra. Nosotros hemos recibido un mandato del Señor y tenemos que ahora llevar a cabo lo que Él nos llamó a hacer hasta el día que Él nos llame a su presencia o que seamos arrebatados ante Él. Y en aquel día se nos han preguntado, cada uno de nosotros seremos preguntados, ¿qué has hecho con lo que yo te di? Y solamente algunos podrán decir, Señor, he acabado la obra. Pero el Señor viniera en esta tarde, pudieras tú decir, Señor, he acabado la obra. Todas las personas que tú querías que yo alcanzara, todas las obras que tú me llamaste a hacer, Señor, he acabado la obra. Tú ves, si te evalúas tu propia vida, te darás cuenta que hay tantas cosas que estás haciendo y quizás muchas o ninguna de ellas son las que el Señor te dijo hacer. Tantas cosas que ocupan nuestro tiempo, nuestra emoción, nuestra energía, nuestros recursos. Y a pesar de que sean buenos o importantes, no son las prioridades para un creyente. Porque nos atendemos de tantas cosas, menos de las cosas que son prioridades. Número 5. La unidad en la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo es una prioridad. No es una cosa buena de tener, es una prioridad. El apóstol Pablo dijo, sean solícitos, o sea, hazlo una prioridad, hazlo algo importante. El ser solícitos de guardar la unidad en el vínculo de la paz. Amén. Es una prioridad que nosotros tenemos. Y una de las cosas que me gusta de que lo que dice aquí el apóstol Pablo es que al decir sean solícitos, él está implicando de que la unidad no es algo que es natural para la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y no es natural de que seamos unidos. La inclinación natural del ser humano es que pensar en sí mismo. Tú me ofendiste, no te voy a hablar, te voy a picar los ojos. ¿Verdad que sí? Y le voy a dar la mirada y no lo voy a saludar para atrás. Y somos tan intencionalmente inclinados hacia mirarse a nuestro propio bien. La naturaleza carnal lo que mira en sí mismo y causa divisiones. Es solamente cuando el cuerpo de Cristo decide obedecer la palabra de Dios y decide hacer una prioridad de la unidad, que la unidad es posible en el reino de Dios. Yo tengo que proponerme amar a muchas personas que no son tan agradables. Por causa de la unidad. Yo me hago responsable y debemos hacernos responsables. Cubrir en amor tantas cosas que no son tan importantes. En vez de hablar mal, en vez de guardar rencillas y rencores, cubre a tu hermano con amor. ¿Cuántos pecados tuyos no han sido cubiertos por la sangre de Cristo que tú no puedas perdonar? Un defraude de un hermano. ¿Quién somos nosotros para reclamar tanto cuando Él, que eres perfecto, no dijo nada y como oveja el matadero fue llevado? Y tú no te vas a quedar con la tuya. No, yo no me quedo con nada. ¿Really? Y Él, como cordero, siendo perfecto e inocente, se aguantó todo, soportando toda la ira de Dios y no habló ni una palabra. Pero tú no te quedas con la de nadie. ¿Por qué no podemos cubrir en amor? ¿Por qué no podemos hacer una prioridad de la unidad? Yo he entendido algo, que cuanto más público mi persona se hace, más expuesto, mejor dicho, estoy yo a la crítica, a whatever. Cuando llega a mí esta persona dice, I don't want to hear it. Guarda mi corazón. Yo decido cubrir en amor. We have to. ¿Verdad? Porque cuanto más tú te expones en el cuerpo de Cristo, o sea, a través de tu ministerio, cuanto más tú te rozas con los hermanos,
Eventualmente esas fricciones y diferencias naturales van a surgir. Y sabe que eso no es un problema en el reino de Dios. No es un pecado ni es un problema de que hayan problemas entre nosotros porque somos diferentes. Y a no todo el mundo le va a gustar usar el color rojo, a alguno le va a gustar el azul mejor. Y vamos a tener una diferencia, pero es qué hacemos cuando llegan esas diferencias que van a glorificar a Dios. Si vivimos nuestra vida centrado en la gloria de Dios, fundamentado sobre la verdad, asegurado de mi salvación, yo voy a ser obediente a guardar la unidad por encima de todo. Está bien, hermano, como tú deseas. Hello, come on. La prioridad del reino tiene que ser la unidad de los santos. Aún la esencia del evangelio gira alrededor de que de tal manera Dios amó al mundo. ¿Cómo vamos a predicar de un Dios de amor cuando el mundo no puede ver tu amor? Hello. El evangelio que predicamos de un amor incondicional, mas el amor de los santos está acondicionado. Entonces, ¿cómo pudiéramos predicar un evangelio que sea verdaderamente convincente? Jesús dijo que el mundo vería como ustedes se aman. O sea, que la unidad es una prioridad no solamente para que tengamos un buen tiempo y no estemos todos aquí fajados y peleados, sino porque también Dios está contando con nuestra unidad para que sirva como un testimonio al mundo. Les conté hoy cómo nuestros vecinos negocios aquí se han dado cuenta de cómo nosotros somos y cómo la mano de Dios ha sido. Imagínense que al entrar encuentren disensión y discordia. El testimonio tiene que ser sólido. Ellos han visto a Dios y ahora quieren ver el pueblo. Y cuando ven que el pueblo es como Dios, que se aman como Dios los amó. La unidad es una prioridad en el reino de Dios. No para que hagamos muchos barbecue, sino para que le traigamos mucha gloria a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Tenemos que mostrar la misma gracia que nos ha sido enseñada a nosotros. Y esa unidad no es algo institucional, no es algo de organización. A veces las fraternidades, organizaciones para poder incentivar la unidad, todos se ponen un mismo jaque o un mismo sombrero. Aquí todo el mundo está vestido diferente, pero tenemos unidad. Porque la unidad del Señor no es algo impuesto o por institución, es algo espiritual. Jesús dijo, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Sabe que la unidad de Jesús y el Padre no es porque tienen el mismo jaque? ¿Y porque se visten igual? ¿O porque tienen... ¿Saben lo que lo hace uno a ellos? Un mismo sentir espiritual, una unidad, una conexión espiritual. Y él dice, Padre, que ellos sean uno, que ellos sean íntimos en el espíritu, de un solo pensamiento, un solo espíritu, así como tú y yo somos uno. Entonces no vamos a poner todo el uniforme y una taqueta somos de campamento. No es la unidad que Dios busca. Es una unidad que es espiritual. Yo me siento, ni te conozco, pero me siento conectado a ti porque estamos adorando al mismo Cordero de Dios. You hear what I'm saying? Esto tiene que ser mi prioridad. Apenas nos estamos conociendo, no tenemos nada que yo sepa en común, pero hey, tenemos a Cristo en común, amén. Y me es suficiente para cubrir en amor, para soportar lo que sea y amarte por la gloria de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces la unidad tiene que ser una prioridad en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de conducirnos. No es algo que es natural, es algo que no tenemos que esforzar para hacer. Pero si vamos a glorificar a Dios en todo lo que hacemos, para que el mundo lo vea, entonces tenemos que hacerlo una prioridad de nuestras vidas. Y finalmente, vivir la vida, número 6, vivir la vida piadosa. Es ser santos en nuestra propia y en nuestra manera de vivir. Hay tanto conocimiento de la Biblia. Estoy tan agradecido de Dios por los estudios que provienen de esta casa para la edificación de la iglesia. Somos una casa. En el mundo entero hay buenos maestros y predicadores. La iglesia de Cristo por el mundo entero no carece de buena enseñanza o buen estudio de la palabra. Y sin embargo, a pesar de tanto conocimiento, hay tan poca pureza y santidad personal. Los pecados tan garrafales del mundo se encuentran también dentro de la iglesia. Y a pesar de tanta palabra, hay tan poco conocimiento de la palabra en cuanto a vivencia. A veces la iglesia ha perdido las prioridades y consideramos lo importante es el número de personas que se congregan en un edificio. Y nosotros contando con números y Dios contando con corazones.
¿Cuál será el número mayor? ¿El número de gente que vienen o el número de gente que son? ¿Qué es lo que verdaderamente es significante? No es tu asistencia, no es tu presencia, no es lo que tú conoces, es lo que tú vives y lo que tú eres. La vida, tu vida, un aplauso al Señor. Amén. Tantos quienes buscan su propia felicidad y su propio contentamiento y no buscan la santidad personal. Lamentablemente aquellos quienes hacen una prioridad, en algunos casos, no todos, pero en algunos casos personas quienes se dedican y se han consagrado a Dios, a veces aún entre los mismos cristianos son esticados o son marcados como es una persona rara. Porque están enfocados, tan apasionados de Dios, los mismos cristianos los llaman a esa persona un raro. Lamentablemente porque se está levantando una generación que no entiende ni conoce lo que es la santidad personal. Y tenemos que no solamente ver nuestra próxima generación ser saturado con el conocimiento de Dios, sino también vivir bajo el temor de Dios, que lo conozcan y que le entiendan. La prioridad más alta de nuestras vidas son estas 6. Giran alrededor de la gloria de Dios, alrededor del conocimiento de Dios, alrededor de la santidad personal, la verdad, haciendo tributo y honra a la verdad, la obediencia. Amén. Estas son las prioridades, la obediencia, el gran llamamiento de predicar. Y están todas correlacionadas, están todas, una nos lleva a otra, una está relacionada a la otra. Si yo vivo mi vida piadosa, esta vida piadosa va a ser basado en la verdad. La verdad que yo he conocido me va a dar la seguridad para vivir mi vida en una paz y en un sentir de quiero ahora obedecer a Dios por amor a Él. Y esto me llevará a promover la unidad entre los santos, a predicar el Evangelio. Y finalmente todo esto para la gloria de Dios. Entonces, cuando vivimos por las prioridades, no es que vamos a descartar todas las otras cosas de la vida. Pero sea que bebamos o comamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Si tú vas a pasar un buen tiempo con tu familia, pero hazlo para la gloria de Dios. Si vas a pasar un día en el parque, úsalo, pero deleítate en Jehová mientras lo haces. Tenemos que vivir nuestra vida con otra mentalidad, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cada oportunidad que se te presenta testifica del Señor. Una noche saliendo de aquí a las 10:30 de la noche, pensando ya en la camita mía que me esperaba. En el parqueadero unos hermanos estaban testificándole a una señora y ahí mismo nos tocó evangelizarla, orar por ella, ministrarla e invitarla a la iglesia. Tú ves, tenemos que aprovechar cada momento. Cualquiera pudiera haber dicho, bueno, esta es mi hora, ya me voy para la casa y yo termino de ministrar. Pero ¿cuántos saben que Dios nos llama y cuando Él nos llama, Él no te da un break? Tú eres un siervo para el Señor cuando Él quiera, de la manera que Él quiere, con quien Él quiera. Tú eres un siervo, no diga nada. Lo que estamos aquí es para decirle gloria a Dios. Señor, heme aquí, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Solamente podremos darle cuenta al Señor. Solamente podremos decir al Señor, Señor, he acabado la obra que tú me has llamado a vivir o a hacer. Señor, solamente lo podremos hacer cuando hemos vivido nuestras vidas intencionalmente, sabiamente, por la palabra de Dios, estos principios, buscando cuál sea la voluntad de Dios perfecta para nuestras vidas, aprovechando bien el tiempo. Solamente, no es algo automático, no te creas que porque eres salvo vas a correr al cielo, gloria a Dios, aquí estoy, come on. Lo que Dios espera de ti es que tú le traigas gloria en todo lo que tú hagas. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Pónganse de pies. Si usted estuvo presente en esta noche, usted recibió algo en su corazón. Y es el principio de algo más grande que Dios nos quiere comunicar. Atesóralo en tu corazón y vamos a orar. Amado Dios y Padre, yo y mis hermanos, esta casa, Dios mío, nos acercamos delante de ti. Para decirte, Dios, que reconocemos que tú eres grande, todopoderoso, fiel y verdadero. Padre, para decirte a ti que te reconocemos como el juez de nuestras vidas, como el Señor de nuestras almas. Que todo lo que somos y todo lo que hacemos, Señor Dios mío, es para tu gloria. Señor Dios mío, reconocemos en esta tarde que hay tantas cosas en nuestras vidas, tantas responsabilidades, tantos compromisos, tantos deseos, que a diario competan, Dios mío, y ellos competan diariamente con las prioridades del reino, con las prioridades y los deseos de tu corazón para mi vida. Reconozco, Dios mío, en esta tarde, Dios mío, que muchos de esos compromisos, muchos de esos lazos, muchos de esos deseos
son cosas que yo me he impuesto yo mismo, que no provienen de ti, Señor, y se han convertido en cosas que me son de peso y me asedian. Padre, en esta hora, Señor, nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos, Dios mío, de tan involucrados, tan invertidos en las cosas de este mundo, que tarde o temprano todas las cosas perecerán y no nos hemos ocupado de las cosas mayores. Hemos hecho tesoros en esta tierra y no tesoros en los cielos. Señor, perdónanos, oh Dios. Perdónanos, Dios mío, porque nuestras prioridades reflejan, Dios mío, de que verdaderamente tú no eres el primero que nosotros declaramos. Señor, perdónanos. En esta tarde hemos entendido, Dios mío, y hemos recibido a pecho, Dios mío, el consejo, la exhortación del apóstol Pablo, que vivamos nuestras vidas no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Verdaderamente podemos ver que los días son malos, oh Dios, y necesitamos ser intencionales en nuestra forma de vivir. Señor, te ruego en esta hora que tú nos des sabiduría y gracia para reordenar en nuestras vidas todas las cosas que están en desorden, para poner en orden las prioridades de manera que reflejen una gloria, oh Dios, una vida intencionada en traer gloria sobre todas las cosas. Que hagamos las prioridades que gobernaron la vida de Jesús, nuestras prioridades, Señor Dios mío. Padre, te decimos hoy que te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y cualquier cosa, Dios, que quiera competir con eso, tiene que echarse a un lado. Padre, nos despojamos hoy. Nos despojamos hoy de toda persona, de toda relación, de todo compromiso, de toda relación, de toda cosa en nuestras vidas, Padre, que nos asedia con tal de vivir para tu gloria. Señor Dios mío, hay amistades que tengo que me son una carga, perdóname, oh Dios. Hay compromisos que tengo que me son una carga, perdóname, oh Dios. Hay cosas, Dios mío, mi tiempo que te pertenece a ti, perdóname, oh Dios. Ayúdame a ponerte en el lugar preeminente sobre todas las cosas, para que en todo tú recibas la gloria. Ayúdame a acomodar mis responsabilidades, ayúdame a acomodar a mi vida todas las cosas que son importantes, pero después de las cosas que son más urgentes, oh Dios. Las prioridades de la vida conforme tú lo has ordenado. Señor, vivimos nuestras vidas hoy con vidas al futuro de poder decirte, Señor, he acabado la obra que tú me has dado, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria, para tu honra y tu alabanza. Y el pueblo de Dios dice, amén.